Entonces, atreverse y animarse a hacerlos prácticos, ¿no? Porque es ahí en donde uno lo piensa y lo reflexiona. El texto requiere varias lecturas e incluso requiere tiempo. Probablemente hacen el práctico y a partir de eso a mí me dan herramientas para poder guiarlos. Si no construyen esa reflexión a partir de la reflexión que implica el práctico, queda muy, diríamos, no va a ser un conocimiento, un aprendizaje con H, un aprendizaje significativo. Es decir, de nada sirve y yo no pretendo que ustedes me repitan como loros, sino que puedan apropiarse y esa apropiación se va a dar a partir de que ustedes resuelvan estas consignas que yo les voy dando. Consignas que van desde lo metodológico para ir acompañándolos en esta nueva escritura, que es la escritura académica, para empezar también con la lectura de textos académicos y también con respecto a nivel de revisar el tema de cómo interpretamos las consignas y demás. Yo para eso les dejé ese material. Bien, con respecto a lo que veníamos trabajando, entonces decíamos, una característica que teníamos los seres humanos era esta capacidad de simbolizar. Pero, y por eso habíamos empezado con ese texto de Vincent Márquez tan interesante, ¿qué capacidad tenemos de naturalizar procesos que son culturales, ¿no? Entonces nos preguntábamos, ¿qué es la naturaleza o la cultura, ¿no? Y se acuerdan que decíamos, bueno, tener hambre es parte de nuestra parte más biológica. ¿Cómo comemos? ¿Qué elegimos comer? ¿Cómo elegimos armar ese alimento para ponerlo en una mesa? ¿Y dónde comemos? ¿De qué manera vamos a comer? Todo ello es cultural, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía? Vayan a un asado y van a ver que culturalmente hay quienes consideran que si la carne, no sé si vieron que en una época estaban de moda los chefs, yo hace un montón que unos ya no salen más a comer afuera, pero te ponían la carne y estaba afuera quemada y adentro cruda, pero era como una moda que estaba, ¿no? Bien, esos modos esos cómo tienen que ver con construcciones culturales. Entonces nos fuimos metiendo en cómo terminábamos naturalizando procesos que en realidad son culturales. ¿Y cuál sería la diferencia? Los procesos naturales no tienen posibilidades de cambiarse, ¿no? Es decir, las plantas nacen, crecen y se mueren, ¿no? En cambio, los procesos culturales tienen posibilidad de modificarse. Y si no, no tendríamos historia, ¿no? Es decir, si no, seguiríamos viviendo como en la antigüedad. Entonces, a partir de ello, empezamos a perder una cierta inocencia que venimos construyendo en esta velocidad de la vida que nos lleva a naturalizar procesos culturales. Y si yo digo y hablo de lo cultural, estoy hablando también de una concepción de cultura. Y para ello fuimos analizando distintos momentos en donde se empezó a hablar de qué es y qué entiendo por cultura. Y nos veíamos que son concepciones que no han quedado en el arcón de los recuerdos, sino que están vivas y con las que convivimos. ¿Cuántas veces decíamos, pasa alguien con la música a todo lo que da en un auto, qué sé yo, con cumbia, y se dice, ¿ves? Esta gente no tiene cultura. ¿Perdón? Entonces uno le podría preguntar a esa persona que dice, ¿por qué no tendría cultura? ¿Por el género musical que está escuchando? Entonces, habría ciertos géneros que son los culturales y otros que no existen, ¿no? Entonces, a partir de esas construcciones y deconstrucciones, empezamos a observar que todavía nuestra cotidianidad está dando vuelta esta
visión que tenía, que se desarrolla durante la Ilustración, de la cultura como sinónimo de civilización. Y la cultura en un sentido único, singular, en donde la cultura estaba ligada a la cultura francesa en especial, país de origen de este movimiento que se llamó Ilustración o el movimiento de los Iluminados, ¿no? Fíjense, vinculado a la luz de la razón, ¿no? En donde todo lo que estaba vinculado a la cultura era la cultura letrada, la cultura escrita, y que, decíamos, tiene cosas interesantes el movimiento de la Ilustración porque se pone a discutir y a tensar la relación con el dominio que venía teniendo desde que surge, y en especial durante toda la Edad Media, y luego ya también en nuestra modernidad, la Iglesia. Las iglesias, porque a partir de la Reforma aparecen iglesias protestantes y luego van a ir desarrollándose, pero son instituciones a partir de las cuales construyen un dogma de fe. El dogma implica todo aquello en lo que yo sí o sí tengo que creer, sirvo en el próximo,